¿Cómo están? Para terminar este ciclo de conferencias sobre el Estado, los elementos del Estado y su evolución histórica, vamos a analizar el siglo XIX, XX hasta la época de hoy, que es la época contemporánea. Veamos entonces la presentación. Vimos en la conferencia pasada cómo se consolidaron las revoluciones francesa, su divulgación de derechos humanos en las Américas, la influencia en la revolución de los Estados Unidos y su independencia, la deposición del rey Luis XVI, etc. Entonces el siglo XIX nos va a mostrar ya una consolidación de todas estas ideas, y es el siglo XIX donde vemos ya un Estado con sus tres elementos clásicos de Estado. Vamos a ver el elemento población, el elemento territorio y el elemento poder o gobierno claramente definidos. Antes de pasar a este punto, veamos algunos hechos determinantes en el siglo XIX. Los partidos comienzan a consolidarse. Si bien en la época de la independencia, en el caso de Colombia, de 1810 a 1819, la idea era básicamente separarse del poder del rey. Cuando se logra, la pregunta es, ¿y entonces qué gobierno nos vamos a dar? Pero el elemento más importante que viene desde la escuela del positivismo es la ley fundamental o la Constitución. Esa va a ser el eje fundamental del nuevo Estado. Todos los estados comienzan a adoptar unas leyes fundamentales o constituciones que, basados en estas teorías liberales, se desprende de estos elementos de la soberanía popular, de los que pueden participar en el sistema de gobierno, fijan unas reglas. Recordemos cómo para Bolívar es muy importante crear en la Constitución, y se hace la reunión tanto en Río Negro como en Cúcuta, en la Villa del Rosario, y se crean estos elementos constitucionales fundamentales. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a legislar? ¿Quién va a juzgar? ¿Cómo van a ser las rentas? ¿Cuál es nuestra población? ¿Quiénes pueden votar? Etcétera. ¿Cuáles son nuestros límites territoriales? Y estos tres elementos, en el caso de las colonias, van a ser fundamentales porque van a crearse una serie de movimientos que van a dar origen a los partidos. Veamos aquí en la gráfica, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos, con la independencia, hay unos partidarios de que haya un gobierno federal, y se van a llamar de federalistas, y otros que tienden más por una república y se van a llamar los republicanos. De tal manera que esas dos ideas que circulan en los diversos pensadores de la época y los líderes de la revolución van a ir separando grupos y dando origen a los partidos. En el caso, otro caso fundamental de este nuevo movimiento liberal van a ser las elecciones. Como vemos en la gráfica abajo, en una gráfica de la Francia de finales de 1848, las urnas, quiénes pueden votar, cómo se registra, por quién se vota. Lo mismo va a suceder en los parlamentos, en el parlamento inglés. Y esta incidencia en nuestras colonias de estos modelos también van a decirse en la Constitución quiénes pueden votar, cuándo van a ser las elecciones, de cuánto periodo va a ser el periodo electoral, cuál va a ser el periodo del Congreso, cuál va a ser el periodo del presidente, etc. Y los modelos.
En el caso nuestro, acuérdense que nos fuimos a unas guerras durante todo el siglo XIX para saber si éramos federales o centralistas. Y eso va posicionando ideológicamente a los bandos que se van formando. Lincoln, en el caso de Estados Unidos, que lo traemos aquí en esta gráfica, va a ser un elemento determinante porque republicanos y demócratas se van a ir repartiendo los electores. Y uno de los presidentes de mayor incidencia en su época en Estados Unidos fue Lincoln, porque Lincoln va a abolir la esclavitud. Lo mismo va a pasar en las colonias. Bolívar, si bien decreta la libertad de los esclavos, solamente hasta mediados del siglo se va a consolidar en la Constitución la libertad de los esclavos. Pero ¿por qué la libertad de los esclavos? Es decir, el modelo económico necesita que grandes poblaciones se vayan hacia las empresas. ¿Y por qué hacia las empresas? Porque hay otro movimiento muy importante desde finales del siglo XVIII. Es la revolución industrial. Ya no tenemos las clases sociales como en la antigüedad, ni las clases sociales como en la Edad Media. Ya no tenemos ni siquiera esas clases sociales del siglo XVII, sino vamos a entrar en un nuevo modelo económico, en el cual ya está consolidado el capital, y dentro del capitalismo, pues ese ahorro permite que unas familias vayan creciendo, otros serán aquellos antiguos feudales que consolidan sus capitales y montan empresas, y estas empresas van a necesitar mano de obra. Y entonces, ya al no haber esclavitud, al no haber esclavos, necesitamos un nuevo modelo en el cual se va a regular el trabajo como una mercancía. Estas empresas van a concentrar mucha gente en bodegas o empresas. Se les va a pagar por su mano de obra un valor que se va a denominar salario. Y todos estos elementos de la economía se trasladan también al constitucionalismo naciente. Hay que liberar, no solamente por humanidad, sino por economía, la esclavitud. El modelo esclavista, por ejemplo, en Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, de las colonias, de las primeras colonias que han formado la América del Norte, cuando se independizan, las del sur eran de grandes latifundistas, algodoneros, arroceros, y ello va a tener un modelo rentista de la tierra sin pagar una contraprestación como salario. Pero al norte, en Chicago, en Nueva York, en Washington, en todas estas ciudades que se van desarrollando y van a tener, sobre todo en Nueva York y Chicago y otras ciudades después de Detroit más adelante, van a demandar mucha mano de obra. Se necesita la esclavitud. Y Lincoln entonces entiende eso y hace una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué menciono los Estados Unidos? No solamente por un referente de ser un país desarrollado, sino porque es una constitución muy fundamental. Son pocas las enmiendas o los artículos, si podemos denominarlo así, en nuestra ley positiva colombiana. En la Constitución se plasma los mínimos de acuerdo de la sociedad. En palabras de Rousseau, el contrato básico o fundamental. Pero la Constitución es una ley fundamental en la cual se va a arreglar el tema de dónde reside la soberanía. Y van a aparecer muchos teóricos como Ferdinand Lassalle y otros tantos hablando del constitucionalismo. Es ese el aporte del siglo XIX, la consolidación de la ley fundamental en la cual
van a aparecer estos tres elementos fundamentales para entender qué es el Estado. Entonces la población básicamente se va a concebir constitucionalmente como un conjunto de ciudadanos que están en un territorio y que tienen un sistema de poder. A esos ciudadanos la ley fundamental o constitución le va a determinar qué derechos tienen y también qué deberes. Y sabiendo que usted se identifica ya con un territorio, con una nación y con unos símbolos, territorio, poder y población, bajo unos símbolos fundamentales como lo vimos en la conferencia pasada, banderas, ideales, va a dar inicio a las naciones de los demás países que adoptan el sistema fuera de las que ya se han consolidado hacia finales del siglo XVII, como lo vimos en el Tratado de Westfalia. Lo que buscan estas leyes fundamentales es comenzar a crear un ideario, una identidad propia, que canalice esa voluntad política colectiva. Por otro lado, el territorio va a basarse en una serie de elementos. No solamente es el espacio físico, sino unas fronteras. Esa definición de fronteras en el caso nuestro, en el caso de América del Sur, pasan por muchas guerras, por muchas vicisitudes. Fíjense que para Bolívar la idea de la Gran Colombia en comienzo eran tres virreinatos, un virreinato y dos capitanías, más virreinatos, después el Perú, hasta llegar a Bolivia. En total eran 5 naciones o 5 nombres diferentes, pero realmente una vez muere Bolívar, ese sueño va desapareciendo, todo lo conocemos en la parte histórica, y vienen las primeras guerras o discusiones sobre cuáles son mis límites. Y Colombia es el caso típico de ejemplo de cómo sus límites se han ido modificando durante específicamente el siglo XIX y comienzos del XX, y se ha ido perdiendo territorio. La Constitución nos va a decir cuál es nuestro territorio. También tiene que ver el territorio y la soberanía con la capacidad de defender ese territorio. Entonces vamos a hablar ya de fronteras, vamos a hablar de tratados, vamos a hablar de un naciente derecho internacional ya que fija reglas. Lo mismo va a suceder en el siglo XIX con los Estados Unidos, por ejemplo. Ya no son solamente las 13 colonias, ¿sí?, sino que comienza a expandirse. El modelo económico permite ir apropiándose de territorios. El desarrollo de la revolución industrial va a permitir que el uso del ferrocarril, las vías, se extiendan hacia el oeste hasta llegar a California, y el oro. También la disputa por tierras nuevas para ganados, etc. Y va a llegar a un conflicto fundamental que se va a dar con México a finales del siglo XIX. Fíjense cómo es de dinámico este elemento del territorio en el siglo XIX, dentro de lo que es el elemento, uno de los 3 elementos fundamentales del Estado. Y el último es el poder. El poder se ejerce bajo unos sistemas. Se transforma en lo que llamábamos los absolutismos, sobre todo en Francia, en Inglaterra, se va perdiendo el poder del rey en España, y aquí nosotros vamos a adoptar nuevos modelos de gobierno. Van a ser, el modelo más recurrente en las Américas va a ser la república. En el Reino Unido y España va a ser la monarquía constitucional. En Francia y otros tantos va a aparecer el sistema parlamentario, todos con una separación de poderes basados en las teorías de Montesquieu originalmente, que es tener ese poder dividido en 3, o 3 elementos, o 3 sistemas. El sistema se divide en 3: el que juzga, jueces. ¿Y qué juzgan los jueces?
las conductas de los seres humanos que están reguladas por las leyes las va a hacer el Congreso, que tiene representación popular, y el gobierno, el que está encargado de ejecutar el presupuesto y de encargarse de las relaciones exteriores. Básicamente esto es lo que nos va a suceder en el siglo XIX. Podríamos ampliar mucho, pero lo que nos interesa ahora básicamente es entender que aquí nacen muchos elementos de lo que va a ser el Estado ya que conocimos en el siglo XX, como enseguida pasamos a ver. A finales del siglo XIX, en Europa, comienza una gran disputa entre los monarcas absolutistas que todavía quedaban, las monarquías y las dinastías en el Imperio Austrohúngaro. La parte norte de lo que hoy vamos a denominar Alemania comienza a separarse de este imperio, a crear una nacionalidad y un lenguaje que va a ser fundamental, ¿sí? Se hablaban muchas lenguas, pero predomina el bávaro, y allí se crea una división con los absolutistas buscando hacer una nueva nación, un nuevo estado alemán. Estas guerras que se van formando a finales del siglo XIX y comienzos del XX nos va a llevar a una primera guerra mundial, en el caso de Europa específicamente, pero se llama mundial porque además participan muchos actores. Por otro lado, nacen ideas en el siglo XIX que se van a consolidar en el siglo XX. El manifiesto comunista de Marx y Engels, encargado por el Partido Comunista francés, va a decir que hay que hacer la teoría del caos, ¿no? Hay que crear una guerra entre los actores. Va a criticar en el manifiesto comunista más el modelo económico capitalista básico que estaba sucediendo con base en la revolución industrial, y va a decir que hay que quitarle esos medios de producción a los dueños de los medios de producción y hay que centralizarlos en uno solo, en un Estado fuerte. Va a desaparecer la propiedad privada, los medios de producción entonces pasarán al Estado, y estas ideas comienzan a calar y arrancan en el país menos esperado. Va a ser un país que todavía tenía una gran importancia feudal, la Rusia, y todavía un poder fuerte en el zarismo, pero comienzan a darse estos movimientos bajo estas ideas que ya polulaban por todo lado en Europa, de crear partidos. Van a estar los revolucionarios, ¿cierto?, que van a ser manejados por Lenin en un momento dado para llegar a derrocar al zar, ¿cierto? Todo ese movimiento bolchevique. Por un lado. Por otro lado, cuando se desarrolla este modelo, se está desarrollando ese modelo con estas guerras en la Rusia, también está sucediendo el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, y estos reyes se casaban entre familias para consolidar poderes, y otros estados como la monarquía inglesa intentan, la monarquía rusa, la monarquía prusiana va a querer consolidar elementos y quieren que no haya guerra, pero llega un momento que se rompe. Definitivamente ya el modelo económico, las clases emergentes, los asalariados, los burgueses, los comerciantes, los industriales, demandan un nuevo modelo de poder, como ya vimos, se está consolidando en el siglo XIX, y estas peleas de poder y de Estado y de territorio nos van a llevar a la Primera Guerra Mundial. Llegada la Primera Guerra Mundial, se hace un primer ejercicio de poner unas reglas de juego en el derecho internacional. Se crea una primera comunidad de naciones. Y allí se comete un error grave. También participa Estados Unidos en esta guerra apoyando y con algunos y con milicias. Y
también viene una pelea de Japón, está el problema con China. Para los ingleses ya hayan desarrollado una primera guerra con China, que va a hacer que la tecnología que se ha desarrollado con la revolución industrial logren derrotar al emperador chino. Y se crea la ciudad de Hong Kong como un puerto libre. Nace en contraprestación por haber perdido la guerra. Hay muchos elementos económicos que van a influenciar en este desarrollo de cómo se dan los elementos del Estado y los límites del Estado y la libertad económica o la propiedad por medio del Estado. Estos elementos de intentar tener una comunidad de naciones y poner unas reglas de juego fueron demasiado fuertes para el caso alemán, que perdió la guerra, y le imponen unas medidas fuertes económicas y pérdida del territorio. Y viene la primera crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo no solamente se dio en Estados Unidos, la crisis del capitalismo se da en todo el mundo, porque hay incidencias económicas por todo lado, por todo el mundo. Esa depresión económica va a llevar a que aparezcan unas nuevas formas de expresar los ideales políticos, pero ya no va a ser a través de los partidos tradicionales, sino que van a comenzar a aparecer un nuevo fenómeno en el siglo XX. Van a aparecer los totalitarismos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el siglo XX desde las formas de gobierno? Frente a la crisis económica va a aparecer una respuesta, que es el estado de bienestar. Estados Unidos es el claro ejemplo. Teorías como la de Keynes y demás, lo que van a decir es: el mercado y el sistema capitalista primario permitió el crecimiento empresarial, la revolución industrial, pero también crece la especulación en el mercado. Entonces, esos elementos hacen que el Estado intervenga. El mejor ejemplo de cómo se interviene son todas esas teorías de Roosevelt y de cómo regular los monopolios. Y esto va a llevar a que el Estado intervenga entonces en la economía, como un actor de la economía que va a hacer desarrollo, ¿sí? Y nos va a llevar a un modelo que se llama Estado democrático. Pero en Europa, frente a la pobreza y la crisis, aparecen los líderes populistas que, apelando ya a ese creciente sentimiento nacional, ¿sí?, van a vender ideas, sea de superioridad, de raza. La culpa es de alguien. La culpa va a decir Hitler, que la culpa de que el pueblo alemán, la raza aria, no haya progresado es por culpa de los judíos, que acumulan el capitalismo y la riqueza y les prestan dinero y la usura, y que son una raza inferior. Entonces crean ideas que los van a volver ideologías, cuando una idea que se está discutiendo entre tesis, antítesis y síntesis, o en el sistema deductivo, como lo quieran tomar, nos va a llevar a una idea que se exprese sin discusión, a volverla un dogma. Ese dogma es la ideología. Yo soy un ser superior a los otros. La raza alemana es superior a las demás razas. Y nace otras teorías que vamos a ver en las relaciones internacionales. Es la teoría del espacio vital. Hitler no solamente vende la idea de que la humillación del pueblo alemán, la nación alemana, debe recuperarse, y esa recuperación se va a dar quitándole los bienes a la población judía, sino que además hay que sacrificar a aquellas personas que dentro de la raza no la hacen pura: los enfermos,
locos, los viejos, todo lo que no le genere producción al Estado, a esa ideología, debe morir. Murieron miles y millones de personas. Se sacrifican más de 6 millones de judíos, pero se calcula que fueron cerca de 11 millones de personas las que son sacrificadas en esos centros de exterminio. Todo a raíz de una ideología. Entonces el Estado, cuando es influenciado ya no por unas ideas democráticas, sino por las ideas de la imposición de unos contra otros, de un ideal, no respeta los derechos que se han fijado en las constituciones de unos mínimos de ciudadanos que integran el Estado en un territorio, sino que hay que imponerlo. Y se inventa la teoría del espacio vital para decir además, no solamente soy yo la raza superior, sino que tengo que invadir a otros estados porque son más inferiores. Entonces lo primero que hace Hitler es invadir Polonia. Ella era un estado democrático que ha tenido también sus reyes, su poder absolutista, y los invaden. Previamente intenta lo mismo con Austria, pero Austria simplemente dice, pues nosotros somos como hermanos, no necesitamos hacer una guerra, no muere gente, sino simplemente se adhieren a las ideas de Hitler, y va creciendo ese populismo fascista. Pero el populismo fascista no le gusta al comunismo. El comunismo entonces es gobernado en ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, por el Partido Comunista en Rusia. Ya Lenin ha muerto, ya Trotsky fue perseguido y Stalin se consolida, va a consolidar el totalitarismo comunista, sacrificando a más de 40 millones de personas que no creen en el sistema comunista. Va a eliminar todos esos derechos a la posesión, a la propiedad, a la libre expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencias, etcétera, etcétera. Son todas abolidas, y todo el que no esté de acuerdo con el comunismo va a ser sacrificado. Son millones de personas las que mueren. Entonces, 3 elementos: territorio, población y sistema de gobierno van a ser dominados por esos totalitarismos, sean fascistas o comunistas. Lo mismo pasa en Italia con el nacionalismo italiano, y en España con el nacionalismo o franquismo, que se va a denominar, que es un ideologismo de extrema de derecha, llamémoslo así. Todo esto nos llega a la guerra del siglo, a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que Alemania casi invade toda Europa y casi conquista Rusia, y aparece aquí en la gráfica en la izquierda un presidente que va a tener un gran peso en el desarrollo y terminación de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, que no querían intervenir en comienzo en la Segunda Guerra Mundial, va a terminar imbuido en esta guerra porque los ingleses, con Churchill a la cabeza, le piden que intervenga. El poder alemán está creciendo sustancialmente, han desarrollado una tecnología y unas armas de guerra muy fuertes que le han permitido invadir Europa. Los tanques alemanes permiten rápidamente invasiones de otros países. La fuerza aérea alemana es muy fuerte, permite bombardear rápidamente los países, pero además desarrollan una armada y una nueva tecnología que son los submarinos. Les van a permitir comenzar a enviar submarinos por todos los mares conocidos, sobre todo en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Atlántico Norte, y van a comenzar a influenciar en las redes de comercio inclusive, y esto hace que Estados Unidos, pues, que es un país que está creciendo, que es un país que tiene ya un gran desarrollo económico, no permita eso. Realmente es el tema económico
hacen un acuerdo con Churchill para recuperar la Europa, ¿sí? Y interviene. Y cuando se logra la derrota de Hitler, se asocian tres nuevos estados fundamentales, que es Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, contra Hitler y sus socios, porque Japón va a aparecer como un líder asociado de Hitler y va a hacer la invasión a China. Y por otro lado va a aparecer Mussolini, Italia, apoyando también el modelo nazi, y igual va a aparecer el franquismo. Esta guerra la ganan los tres países que se asocian para controlar la ideología totalitarista. Se acaba la guerra en Europa con la derrota de Hitler, y se hace una repartición del territorio y nacen nuevos estados, nuevos límites a los estados, y se pone en marcha lo que se va a denominar el Plan Marshall de recuperación de las economías de estos nuevos países. La moneda que se va a imponer para las transacciones es el dólar, porque es el país que brindó todo el apoyo económico a Inglaterra, a Francia, a Alemania, pero son países demócratas capitalistas, mientras que Rusia, que es de partido ideológico comunista, va a participar en el botín de algunos países del este y se va a apoderar de Polonia, de Ucrania, de Bielorrusia, de Hungría, etc. Estos países van a quedar bajo lo que se denominará en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética. Pero aquí hay una cosa fundamental: no se acaba con esta guerra los ideologismos, sino que esas ideas de imponer a otros sus ideas van a seguir trabajándose por todo el mundo. Ya la incidencia va a ser de dos tipos de imposición de formas de gobierno y de economía, que va a ser o usted es capitalista o usted es comunista. Y viene a consolidarse dos ejes económicos muy fuertes: Rusia y Estados Unidos y todos los países aliados, y Rusia también crea su asociación de países comunistas. Sin embargo, este presidente que tenemos aquí en la gráfica nos va a hacer unos acuerdos antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y es la idea de que se cree, de recuperar la Comunidad de Naciones, pero bajo una nueva fórmula que se va a llamar la Organización de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas van a ser el nuevo eje en el cual se va a crear unas nuevas reglas del derecho internacional y de la proliferación de unos derechos que se van a llamar los derechos humanos. Frente a las ideologías va a aparecer una idea de tratar de conformar a través de Naciones Unidas una paz. Pero las reglas, ¿quiénes las pusieron? Las pusieron los países ganadores, y se van a sentar los países más fuertes económicamente en el comité de seguridad de las Naciones Unidas, que son los que tienen derecho al voto y no se puede ser objetado, pero ellos sí pueden objetar los demás países. Entonces nace, como vemos en la gráfica de abajo, la Organización de Naciones Unidas. Y ese va a ser el siglo XX, un estado en el cual se imponen las formas de gobierno en Estados Unidos y en Europa: la democracia liberal y la democracia del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar. Y los otros estados van a ser gobernados de manera autoritaria por dictadores o por partidos únicos apoyados por militares. Pasada la Segunda Guerra Mundial,
Después Estados Unidos, Japón comete el error de atacar a los Estados Unidos porque Estados Unidos no estaba de acuerdo con que quisiera derrotar el gobierno que estaba en China. También brota en China una revolución, la de Mao Zedong. Y Mao Zedong va a ser una revolución ideológica, con base, ya se va a llamar el maoísmo o marxismo maoísta. Y va a imponer las ideas de un comunismo, pero ya no al estilo ruso, sino va a ser un comunismo rural, un comunismo agropecuario basado en lo rural. Y hace la revolución cultural. Pero hay una gran equivocación. Una de las grandes equivocaciones que comete Mao en su revolución cultural es desaparecer o asesinar a los intelectuales, a los docentes, y los castigos van a hacer que toda la gente que no es necesariamente sacrificada va a ir como castigo a convertirse en un productor agropecuario. Y China viene en decadencia. Viene en decadencia. Hasta que aparece, con la muerte de Mao, unos nuevos liderazgos, entre ellos los de Deng Xiaoping, que va a decir, sí, vamos a ser gobernados por un solo partido, el Partido Comunista, pero volver a ser un imperio dependerá de la riqueza. Deng Xiaoping dice esto porque tuvo la oportunidad de conocer Japón, de conocer Inglaterra y parte de Europa antes de la revolución comunista. Él participa con Mao. Después Mao considera que sus posiciones son contrarias al ideario maoísta y no es asesinado, sino que es sentenciado a ser un trabajador rural como todos aquellos que no estaban de acuerdo con las ideas. Pero con tal suerte que al final Mao de sus días llama, frente a la gran pobreza de la población china, llama a Deng Xiaoping a apoyar. Y en la transición de Mao, Deng Xiaoping 1 año o 2 años después va a entrar al gobierno y es aquella persona que dice no, tenemos que ver cómo crecer, y comienza a darse cuenta que en los puertos y en ciertas ciudades donde hay intercambios, la gente comienza a tener mejor calidad de vida. Y no es de un día para otro, sino se va validando cómo está influenciando otra vez la producción, y este señor va a permitir que entre otra vez el capitalismo a ciertas ciudades y comience a desarrollarse unas maquilas que le van a permitir a China volver a tener acumulación de capital. Las crisis que se presentan en los estados democráticos occidentales se dan por otro lado. El estado de bienestar y el estado intervencionista va a ir más o menos hacia los mediados de los 70 y 80, y hay crisis porque muchos intentaron casi acercarse a un socialismo que iba degradando la competencia, y aparecen nuevas ideas, especialmente lideradas, ¿no? Si bien no eran los grandes pensadores están detrás de todas ideas, pero Margaret Thatcher en Inglaterra, en la Gran Bretaña, como el presidente Carter, que va a apoyar a China para que vuelva a crecer económicamente, va a ser sucedido por Reagan. Ronald Reagan va a aplicar las mismas teorías de la Margaret Thatcher y va a regresar en las teorías de económicas y de gobierno el neoliberalismo. Entre tanto, hay una gran revolución, ya no solamente industrial, sino una revolución tecnológica. Estados Unidos, para derrotar a Japón, logra aceleradamente consolidar la bomba atómica, y esto le permite derrotar a Japón con las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki. Japón entonces
derrotado, que ha sido el invasor de China y que ha estado al lado de Hitler, va a recomponerse con el apoyo del americano en un sistema capitalista, y rápidamente se va a recuperar y a convertirse en un actor económico fundamental hacia finales del siglo XX. El neoliberalismo también tiene sus crisis como todo. ¿Qué crisis se tienen? Hemos aprendido del capitalismo fuerte, llamémoslo así, básico, fundamental, en el cual el Estado no lo regulaba, pasa a un Estado interventor, un Estado benefactor, un Estado de bienestar, pero también hay crisis porque los influenciadores filosófico-económicos de estos sistemas van a llevar a que haya inflación de muchas formas. Una de ellas es la impresión de papel moneda por parte de la banca central, que es el modelo que se impone en todos los países del mundo capitalista. Se bajan tasas de interés, hay un gran consumo, pero vienen después las depresiones económicas, y eso hace otra vez que el Estado vuelva al modelo neoliberal, quitarle un poco de poder al Estado, que quiere regular todo, y vuelve y crece la economía a finales del siglo XX. Pero ya aparece un nuevo elemento, es que la tecnología y los grandes desarrollos, la revolución industrial, lleva a un nuevo fenómeno que se descubre con la tecnología, que es que el planeta tiene unos problemas en sus capas, sobre todo en la capa de ozono, y comienza a haber calentamiento global, y aparece una nueva forma de entender el mundo, y es una nueva idea de que el desarrollo debe ser un desarrollo sostenible, de que los desarrollos tecnológicos tienen que tener en cuenta el impacto de su daño ambiental, y van a aparecer nuevos modelos tecnológicos en los cuales estamos buscando ya en el siglo XXI la regulación del impacto económico desde el punto de vista ambiental. Entonces veamos en la siguiente gráfica el Estado ya en contemporáneo en el siglo XXI. ¿Qué elementos fundamentales van a aparecer? En el siglo XX aparecen al inicio una serie de naciones grandes, después viene la Primera Guerra Mundial, un reparto de tierras, de países, viene la Segunda Guerra Mundial y vuelve y se hace un nuevo reparto. Los sistemas políticos reinantes terminan liberando prácticamente todo el colonialismo, nacen nuevas naciones, nuevos estados, nuevos límites, todos impuestos en África sobre todo, nacen otros países que se liberan de ese colonialismo como la India y todos los demás países después de la Segunda Guerra Mundial que conocemos como los tigres asiáticos, etc. Ya ha entrado el siglo XXI, que es donde estamos. Podemos decir que dentro de los tres elementos del Estado fundamentales, vuelvo y repito, territorio, soberanía, límites y gobierno, aparecen unos nuevos fenómenos que es lo que tenemos hoy en día. Bueno, no quisiera antes de entrar a esto decir que la mitad del siglo XX terminó altamente influenciado por dos ejes económicos fundamentales que llevaron a denominarse la Guerra Fría. Los que eran seguidores o aliados de los Estados Unidos o los seguidores de Rusia. Pero Rusia va a tener una crisis, y es que el sistema comunista no es el modelo económico que permite sostener el comunismo. Aparece la caída del muro de Berlín como un hecho, hito o símbolo, pero realmente, como diría Angela Merkel, pues los ciudadanos de la Unión Soviética, la Alemania del Este, frente a la Alemania federal, extrañaban, porque eran familias que se separaron, la libertad, la posibilidad de desarrollo económico, y
viene la perestroika, la desintegración de la Unión Soviética. Y esto va a dar al traste con lo que se denominó la Guerra Fría. Y aparece en el modelo internacional un fenómeno que se va a llamar el multilateralismo. Ese multilateralismo, basado en Naciones Unidas, hace que los ejes económicos tengan mayor libertad, desaparecida la Guerra Fría. Estados Unidos sigue siendo un actor muy importante, pero aparecen con nuevos actores, la China de finales del siglo XX, como uno de los países emergentes que tiene varios elementos fundamentales para analizar. Tiene un solo partido, no es una democracia como en Occidente, pero es un modelo capitalista, regulado por un solo partido. Hacia adentro, China sigue siendo un gran controlador de su población, pero hacia afuera se comporta como un actor económico tan así que hoy es considerado, si no el primero o segundo, potencia mundial en comercio. Estados Unidos se finca en el desarrollo tecnológico y es la potencia mundial tecnológica más la potencia militar del mundo. Y la comunidad europea comienza a distanciarse un poco de Estados Unidos y a crear una unión, primero con la moneda a finales de los años 60, en las cuales Francia y Alemania vuelven a entender que hay una zona donde están las grandes minas y donde está la gran posibilidad de desarrollo, y comienzan a crear una moneda común. A finales de los años ya 70 se va consolidando el fenómeno y en los 80 aparece una banca europea, una moneda, y va a aparecer el euro y va a aparecer la Comunidad Económica Europea como un eje en el cual rompe fronteras. Todas esas ciudades, todas esas naciones que vimos ahora, históricamente, que se guerreaban y se peleaban por quién gobernaba y los límites, hoy van a comenzar a desaparecer. Como diría un profesor español, hoy la gente no se sabe si se siente española o se siente europea. Y muchas veces ya comienzan a ser una identidad europea. Yo soy europeo. Y la Comunidad Económica Europea va a ser uno de los actores más importantes, pero van a aparecer otros actores. Van a aparecer unos actores en los tigres asiáticos, ya vamos a decir, va a aparecer una unidad de naciones que se comienzan a hacer unas reglas de juego y tratado económico en países como Singapur, en Malasia, en Vietnam, en Filipinas. Entonces va a aparecer una nueva asociación económica. Y nosotros también, aquí en América del Sur, creamos la Comunidad Económica del Pacto Andino, ¿cierto? Después aparece el ANLA y aparece abajo en el sur la Unión de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay como una comunidad económica que, imitando lo que está pasando en Europa, buscan romper fronteras, bajar aranceles y mejorar el crecimiento económico. Sin embargo, las ideologías siguen detrás, las ideas siguen detrás. Y hay países que ya no se quieren aliar con el pensamiento de Estados Unidos. Y nacen otras nuevas naciones o unidades de naciones como el Brexit. Inglaterra se separa de la Unión Europea, pero nace sobre todo el BRICS, como lo vemos aquí, Brasil, China, India, ¿sí? Van a participar en una nueva comunidad económica que hasta el momento no se ha consolidado como es la Unión Europea, y son nuevos actores del multilateralismo. Sin embargo, hoy, en el momento que estamos hablando de esta conferencia, hay una guerra entre los dos actores económicos más fuertes, que es Estados Unidos y China. China es un gran productor, un gran comerciante, pero China crece porque alguien le consume también.
no solamente la gran población que tienen, más de 1.300 millones de personas en la China, hacia adentro, sino que hacia afuera. Eso les permitió crecer las exportaciones. La posición de Estados Unidos hoy, en cabeza de Donald Trump, es esos capitalistas que viven en los Estados Unidos dejaron sin trabajo a los americanos y desarrollaron a otros países, y si no regresan les voy a imponer aranceles. Digamos que algunos teóricos hoy dicen que está desapareciendo el multilateralismo para volver a ver dos grandes ejes, o sea, un mundo bipolar. No creo que sea tan así, pero obviamente Estados Unidos es el país más poderoso económicamente hablando, también con sus reglas tiene un gran déficit porque tiene un gran crédito, y Estados Unidos quiere consolidarse como el gran actor económico que pone algunas reglas económicas, y China están ahí a la vanguardia. Realmente son los dos grandes actores hoy en día, son estos dos. Ahora, ¿qué incidencia tiene esto en la economía? Pues en la economía, en el Estado, perdón. En el Estado va a aparecer en el siglo XXI unos modelos que vamos a denominar estados democráticos híbridos y estados autoritarios. En los estados democráticos híbridos están gobernados por líderes que se eligen, ¿sí? Y aparece un nuevo elemento, la tecnocracia. Los Estados Unidos es el ejemplo de la tecnocracia, Inglaterra también. Y bueno, en todos los países europeos hay unas grandes tecnócratas que ya conocen muy bien lo que pasa en la realidad económica, en la realidad socioeconómica, en la realidad ideológica, etcétera, que está pasando en el mundo. Y también la globalización, los mercados permitieron, la tecnología va a permitir a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el romper ya las fronteras físicas para comunicarse a través de la internet. Y esta va a ser la gran revolución del siglo XXI. Esta conferencia la puede estar viendo cualquier persona a través de YouTube en el mundo que quiera acceder a ella. Se rompen entonces físicamente las fronteras. No es necesario que yo salga de este país para estar en otro país. El comercio se hace digitalmente. Y algo que se me olvidó decir, que es parte del sistema económico, es que el capitalismo evoluciona hacia un capitalismo internacional a través de un vehículo que son las grandes corporaciones y las grandes multinacionales, que van a tener obviamente mucha incidencia en los gobiernos del mundo, sobre todo los países más débiles. Y esto lo vamos a denominar entonces que el Estado democrático tiene una democracia liberal, y dentro de la democracia liberal también hay tendencias. Hay populismos, tanto de derecha como de izquierda, o hay democracias liberales propiamente dichas. Hay seguimiento de indicadores de qué se entiende por democracia liberal, si se cumple o no. Por otro lado van a aparecer otro tipo de estados, los estados autoritarios. Son los estados que están gobernados por autócratas, oligarquías autócratas, y control digital del Estado. Como ejemplo está China, Rusia, donde hay populismos autoritarios. Y el elemento más importante es la influencia de la globalización y de la tecnología. Entonces el Estado moderno, el Estado contemporáneo ya es un Estado que, en el cual comenzó a cuestionarse algunos límites. En este momento estamos viendo que para Rusia, su gobernante, Putin, que lleva 20 años, más de 20 años en el poder, quiere volver a convertir a Rusia en el gran actor mundial. Y para ello necesita recuperar aliados de la antigua Unión Soviética. Ese populismo impone unas ideas para que todos vuelvan a esa gran nación rusa o soviética. Le declara la guerra a Ucrania, influye en las financia las elecciones de Bielorrusia y de otros países donde unos han estado a favor y otros en contra. Ucrania es el ejemplo de cómo Rusia quiso influenciar en las elecciones, pero el pueblo ucraniano no comparte
dicha financiación y derrocan al presidente financiado con dinero de Rusia. En fin, esta es nuestra realidad. Podemos concluir entonces que el Estado, el Estado contemporáneo es un Estado que ha evolucionado desde estructuras teocráticas a monarquías y a modelos democráticos y autoritarios modernos, que el Estado tiene una forma de gobernarse, que esa forma y su función dependen de los factores históricos, económicos y tecnológicos hoy en día. Y tercer elemento es que el Estado en la modernidad enfrenta retos como los populismos, la digitalización y la globalización para su estabilidad. Creo que con estos elementos y en estas 3 conferencias dejamos claro qué es el Estado, por qué se formó el Estado, cuáles son los elementos básicos del Estado: territorio, población, gobierno, y las nuevas reglas que ya permiten analizar la soberanía de otra manera. La influencia de los modelos económicos y la digitalización nos han traído a este estado de cosas que hoy tenemos como Estado. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia y los espero en una conferencia nueva sobre otro elemento como es la política. Vamos a hablar de temas ambientales, vamos a hablar de temas de servicios públicos y de otras tendencias de análisis político de la realidad nuestra en el mundo y en nuestro país. Muy amables.